La función delta de Dirac. En la clase pasada terminamos estudiando algunas propiedades adicionales de la transformada de Laplace y bueno, al final de la clase estudiamos cómo transformar una función periódica. En la clase de hoy vamos a empezar estudiando la función delta de Dirac y veamos también cómo se puede transformar esta función. La función delta de Dirac se define de la siguiente manera. Vamos a definir la función delta de t menos t sub 0 como tiene cierto parecido con la función escalón unitario en el sentido que anula a izquierda, pero en este caso tiene una sección media y también anula a derecha. Básicamente, si vemos el dibujo que está acá hacia la parte de la derecha, podemos notar lo siguiente. Esta función delta de Dirac se va a centrar en un punto t sub 0 y va a tener un ancho. Vamos a tomar un intervalo de ancho 2a. Es decir, vamos a ir desde un punto t sub 0 menos a hasta un punto t sub 0 más a. En ese segmento medio, ¿cuánto va a valer esa función? Va a valer 1 sobre 2a. Es decir, el valor de la función es precisamente 1 sobre 2 veces el ancho de ese intervalo, de ese segmento medio. Y a izquierda y a derecha se anula la función. De esta manera se va a definir esa función delta Dirac. Esta función Esta función delta Dirac realmente se utiliza bastante cuando uno trabaja con bueno, por ejemplo, en circuitos, donde tenemos algún caso en el cual tal vez el interruptor está apagado, se prende por un intervalo de tiempo y luego vuelve a apagarse ese interruptor. Bueno, a lo que realmente le llamamos función delta Dirac es cuando ese valor de A tiende a cero en esta función que teníamos aquí, ¿bien? Y se conoce como una función pulso unitario, precisamente porque, eh, como pueden ver ustedes acá, hay como un despliegue, hay un sobresalto en el comportamiento de la función. Eso también se puede estudiar en fenómenos, volviendo más o menos a un tema de los circuitos, tal vez cuando hay una sobrecarga eléctrica en el circuito, supongan tal vez cuando un rayo cae en un pararrayos, hay un aumento considerable del voltaje, pero es por un instante de tiempo muy pequeño. Bien. ¿Cómo se transforma la función delta de Dirac? Esta función delta de Dirac, definida para t sub ceros mayores que cero, es simplemente lo siguiente. Es e a la menos s por t sub 0. Si ustedes observan, la transformada se parece a quién, a la transformada de la función escalón unitario, ¿cierto? Se parece a esa transformada. Precisamente, ¿por qué? Bueno, porque la función, si miramos un poco la demostración, la función delta de Dirac se escribe a partir de escalones unitarios. Y bueno, luego, por supuesto, ahí va a estar multiplicado por funciones constantes. Y bueno, luego se hacen cuentas allí y se obtiene el resultado. Importante este teorema para ver cómo transformar una función delta de Dirac t menos t sub 0. Si ustedes observan, acá mantiene este mismo signo. Acá tenemos menos t sub 0 y acá e a la menos s por t sub 0. Veamos ahora cómo incorporar este nuevo concepto para resolver PDIs. Realmente no hay mucho de nuevo, solamente es el teorema que acabamos de ver, porque por lo demás todo se mantiene igual. Por ejemplo, queremos resolver, vamos a mirar cómo se resuelve el PBI sujeto a las condiciones iniciales del numeral A.
Transformamos la ecuación diferencial, ¿cierto? Transformada a la segunda derivada, transformada de la función y y transformada de 4 veces la función delta de Dirac evaluada en menos 2 pi s, ¿cierto? T menos 2 pi. Entonces queda aquí e a la menos 2 pi s. Y por lo demás, todo ya es como lo veníamos trabajando hasta el momento. ¿Qué se hace? Se despeja y s, ¿cierto? Se establecen las fracciones parciales en caso de ser necesario. En este caso no es necesario, esto corresponde a la función coseno de t. Y bueno, dejando acá de factor el e a la menos 2 pi s, nos queda 4 veces 1 sobre s cuadrado más 1, ¿cierto? Es decir, puedo escribir este segundo sumando lo podemos escribir como 4 veces 1 sobre s cuadrado más 1 por e a la menos 2 pi s. ¿Cómo es la transformada inversa de esto? Tiene una traslación en el eje t, ¿cierto? Acá tenemos entonces 4 veces la función seno de t, pero en virtud de este señor que está acá, debo agregar un escalón unitario evaluada en t menos 2 pi y por lo tanto la función seno de t queda evaluada en lo mismo. Queda evaluada precisamente en eso. Y se obtiene la solución al PBI. Como pueden ver, realmente no hay muchos cambios con respecto a lo que es el sistema de solución, ¿no? Lo único que estamos incorporando acá es cómo transformar una función delta de Dirac. Vamos a hacer un par de ejercicios. Por ejemplo, hagamos el ejercicio número 10. Vamos a ir a este ejercicio número 10. Bueno, en el ejercicio 10 nos piden resolver el siguiente PBI. Y segunda más 2y' más y igual a la función delta de Dirac evaluada en t menos 1. Con las condiciones iniciales. Y de 0 es 0 y y' evaluada en 0 es 0. Bien. Transformamos entonces la ecuación diferencial. La transformada de esta ecuación diferencial queda de la siguiente manera. La transformada de y segunda, ¿quién es? Es s cuadrado, ys menos sy evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Más dos veces la transformada de la primera derivada, que es ¿quién? Sys menos y evaluado en 0 más la transformada de la función y, que es simplemente y de s, y la transformada de la función delta de Dirac evaluada en t menos 1. Es decir, esto es e a la menos s. Bueno, ahora vamos a aplicar las condiciones iniciales. Y evaluado en 0 da 0, y' también es 0. Vamos a factorizar ys y nos queda factor de s cuadrado más 2s más 1. Esto igual a e a la menos s. Por tanto, ys es igual a ¿qué? Ys, voy a escribirlo de una vez así, s cuadrado más 2s más 1, ¿cómo se puede factorizar? ¿Cómo qué? Como s más 1 al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Acá por e a la menos s. Visto así, podemos identificar aquí
dos teoremas de traslación, ¿cierto? Tenemos traslación en el eje S, teniendo en cuenta esto que está escrito acá, y tenemos traslación en el eje T, ¿cierto? Teniendo en cuenta este e a la menos S. ¿Cómo queda la transformada inversa de esto? La transformada inversa de esto será lo siguiente. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda, muchachos? A ver, en una primera versión esto quedaría como, teniendo en cuenta la traslación, para calcular esta transformada inversa, podríamos decir lo siguiente. Bueno, y de t, quien sea, es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, ¿cierto? Acá, teniendo en cuenta que hay una traslación en el eje S. S se está cambiando por S más 1. Y teniendo en cuenta que hay una traslación en el eje T, ¿cierto? A partir de esto. Es decir, en virtud de lo que tenemos acá, la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado, esa transformada es T. En virtud de la traslación en el eje S, eso debería ir multiplicado por un E a la menos T. Y en virtud de la traslación en el eje T, todo esto debería ir multiplicado por una función escalón unitario. A partir de eso, entonces necesitamos modificar esto que tenemos acá. Voy a dejar acá un espacio. Esto es lo que tendríamos inicialmente. Cuando agrego la función escalón unitario evaluada en t-1, ¿cierto? Evaluada en t-1, pues acá esta función debe ir evaluada en lo mismo. t-1 multiplicado por e a la menos t-1. Y eso sería la solución de ese PBI. Recuerden que primero aplico la traslación en el eje S y finalmente, cuando tenga ambos teoremas de traslación, aplico la traslación en el eje T. Bien. Es decir, si nosotros escribiéramos esto simplemente así, como t-1, u de t-1, y ahora multiplicado por e a la menos t, sería incorrecto. Esto sería incorrecto. Y de hecho uno puede verificar haciendo la transformación de esa última línea que escribí y notarán que no es esa expresión que obtuvimos, esta expresión que está acá. Bien, ¿hay preguntas? ¿Tienen preguntas? Revisen a ver si hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer otro ejercicio.
A ver, hagan el problema número 12. Trabajen con ese problema número 12 y ya lo revisamos. Trabajen ese problema y ya lo revisamos.
¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a ver. Tenemos la transformada de la ecuación diferencial de ese PBI. ¿Cómo queda la transformada? La transformada de y segunda es s cuadrado y s menos sy0 menos y' evaluado en 0. Menos 7 veces la primera derivada. 7 veces esa primera derivada. La transformada de la primera derivada, ¿quién es? Es SYS menos y evaluado en 0 más 6 veces la transformada de la función 6ys igual a qué? La transformada de e a la t. ¿Quién es la transformada de e a la t? La transformada de e a la t es 1 sobre s menos 1. La transformada de esta función delta de Dirac, ¿quién es? Esto será más e a la menos 2s, acá más e a la menos 4s. Y ahora apliquemos las condiciones iniciales. Y evaluado en 0 es 0 y y' evaluado en 0 también es 0. De manera que podemos factorizar ys y queda ys factor de quién? De s cuadrado menos 7s más 6. Esto igual a 1 sobre s menos 1 más e a la menos 2s más e a la menos 4s. Bien. ¿Cómo se puede factorizar este término de s cuadrado menos 7s más 6? Se puede factorizar como s menos 6. Esto se puede factorizar como s menos 6 por s menos 1. S menos 6 por s menos 1. Es decir, que despejando ys, ¿cómo nos queda esto? Nos queda 1 sobre s menos 1 al cuadrado por s menos 6. Más, bueno, esto que está acá, 1 sobre s menos 6 por s menos 1 y a la menos 2s más 1 sobre s menos 6, s menos 1 y a la menos 2s. Así. Y a la menos 4s, perdón. Y a la menos 4, a la menos 4s. Bien. Ahora lo que procede es hacer las fracciones parciales. ¿Cómo quedaron las fracciones parciales? ¿Ya hicieron las fracciones parciales? ¿Cómo quedan las fracciones parciales de 1 sobre s menos 1 al cuadrado por s menos 6?
Muchachos, ¿sí me están escuchando? ¿Cómo quedaron esas fracciones parciales? ¿No están resolviendo el ejercicio? ¿O por qué tanto silencio? A ver, las fracciones parciales de este primer término quedan de la siguiente manera. Queda menos un 25avo de 1 sobre s-1 menos un quinto de 1 sobre s-1 al cuadrado, s-1 al cuadrado, más un 25avo de 1 sobre s-6. Esa es de esa primera parte. Ahora, de la segunda y la tercera parte, las fracciones parciales se hacen más o menos, bueno, de hecho se hacen las mismas fracciones parciales, solo que se le agrega el e a la menos 2s y el e a la menos 4s. Las fracciones parciales para el primer término quedarán de la siguiente manera. Quedan más un quinto, 1 sobre s-6 e a la menos 2s, menos un quinto, menos un quinto, 1 sobre s-1 e a la menos 2s. Bueno, y lo mismo, pero con e a la menos 4s. Si ustedes observan, son estas mismas fracciones parciales. Es decir, acá quedará más un quinto, quedará más un quinto, 1 sobre s-6 e a la menos 4s, menos un quinto, 1 sobre s-1
a la menos 4S. Y ahora lo que hacemos es calcular esa transformada inversa para obtener y de t. Transformada inversa de este primer término. Bueno, por ahí tal vez algunos términos se van a poder simplificar más adelante, pero pues vamos a ver. Transformada inversa de esto queda un 25avo menos un 25avo. Transformada inversa de 1 sobre s menos 1. Esto es e a la t. Queda menos un quinto. Transformada inversa de este término que está acá, ¿quién es? Acá hay un teorema de traslación, ¿cierto? Esto es t e a la t. T e a la t. Acá tenemos más un 25avo. Transformada inversa de esto que está aquí es e a la 6t. E a la 6t más un quinto. Más un quinto. Y observen, acá tenemos un teorema de traslación en el eje t. Acá tenemos e a la 6t, ¿cierto? Por una función escalón unitario evaluada en t-2. Por lo tanto, acá se queda también evaluada en t-2 menos un quinto. Acá tenemos entonces la función e a la t, también va a quedar evaluada en t-2 por la función escalón unitario evaluada en t-2 más un quinto e elevado a la 6t evaluada en t-4 por la función escalón unitario evaluada en t-4 menos un quinto e elevado a la t-4 por la función escalón unitario evaluada en t-4. Y esa es la solución al PDI. Normalmente cuando tenemos funciones delta de Dirac y calculamos esas transformadas inversas, aparecen funciones escalones unitarios como están viendo ustedes allí. ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? Solamente con un signo, no sé. ¿Cuál signo? En la transformada que es Euler a la menos S de sub 0. Ahí no se coloca con todo el signo, solamente el número. Espera, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Se refiere a la función delta de Dirac? No sé. Sí, en la transformada de la función delta de Dirac. Claro, acá la transformada de la función delta de Dirac es e a la menos, de esta primera, es e a la menos 2s. Sí. ¿Sí? Revisemos el resultado. Recuerde que el signo de esto que va a estar acá va a coincidir, observe, acá tengo menos t sub 0, acá voy a tener básicamente esto que está acá, ¿cómo lo puedo reescribir? Lo puedo reescribir como e a la menos t sub 0 por s, ¿cierto? Es decir, voy a tener este mismo, prácticamente este mismo menos t sub 0 acá. Si fuera T sub 0 se quedaría positivo. Ahí está. Si fuera más, acá sería más, aunque Bueno, realmente no correspondería. Mejor dicho, no podríamos tal vez transformar eso que está allí, teniendo en cuenta cómo se define la transformada de Laplace. Tenga en cuenta que el t sub 0 tiene que ser positivo y la forma de la función delta de Dirac es así. Es decir, esto que está así, por ejemplo, así, esto no sé cómo transformarlo. No está definido. ¿Bien? Porque esto está definido para cuando t sub 0 sea mayor que 0,
y acá tengamos un signo de resta. La función delta de Dirac tal vez se puede definir, esta que está acá se puede definir, pero no se puede transformar. Tal vez tendríamos que mirar a partir de la definición, pero ahí vamos a encontrar varios inconvenientes. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto como t más 1, es decir, esa función delta de Dirac evaluada en t más 1, realmente la estaríamos centrando en dónde? Las estaríamos centrando por acá en menos 1, ¿cierto? Ahí estaríamos centrando nuestra función delta de Dirac. Y hay unos inconvenientes en términos de qué? De la misma transformada de Laplace, porque si ustedes recuerdan la definición, esa transformada de Laplace está definida para valores mayores que cero. Y precisamente porque esa integral de la definición va de 0 a infinito. Es decir, que acá en menos 1 no está definida. Todas esas funciones delta de Dirac siempre estarán evaluadas en t menos algo, donde ese algo pues es positivo. Bien. Bueno, vamos a continuar nuestra última sección, sistemas de ecuaciones diferenciales resueltas utilizando las herramientas de transformada de Laplace. Realmente el método es bastante sencillo, el que vamos a utilizar acá. Ahora vamos a ilustrar el método y vamos a hacer algunos ejercicios. A ver, tenemos acá un sistema de ecuaciones diferenciales y el sistema, observe que algo importante para este tipo de problemas es que el sistema debe contar con condiciones iniciales. Acá tengo un sistema de ecuaciones diferenciales en las variables x1 y x2, ¿cierto? El sistema es de ecuaciones diferenciales de orden 2. Por lo tanto, necesito condiciones iniciales. ¿Para quién? Para la variable x1 y x2 con respecto a la función y a la primera derivada. Bien, teniendo esto así, ¿cómo se procede a resolver el sistema de ecuaciones con condiciones iniciales? Simplemente se transforma cada una de las ecuaciones diferenciales del sistema. La transformada de la primera ecuación, ¿quién es? Es s cuadrado. Acá tenemos la transformada de la segunda derivada, ¿cierto? x1 segunda derivada, 10 veces x1 de s menos 4 veces x2 de s. Acá tenemos, bueno, esta derivada de 4x1. La transformada de esta segunda derivada es esto que está aquí, de x sub 2 segunda derivada, y la transformada de 4x2. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a aplicar aquí las condiciones iniciales. Aplicamos las condiciones iniciales. Si ustedes observan, tenemos x1 evaluado en 0 es 0, es decir, esto vale 0. x1' evaluado en 0 es 1, es decir, acá esto va a tomar valor 1. La segunda variable x2 evaluada en 0 también es 0, es decir, esto aquí es 0. Y x sub 2 evaluado en 0 es menos 1. Esto de acá vale menos 1. Se hacen las sustituciones y observen, agrupamos por variable. Entonces agrupamos lo que tiene x1 de s. Acá está. ¿Qué nos queda? Nos queda s cuadrado más 10. Lo que queda con x2 de s, que es solamente menos 4, y este menos 1 que queda por aquí, lo pasamos al otro lado de la igualdad. En la segunda ecuación hacemos lo mismo. Agrupamos por x1 y x2. x1 solamente tiene este término, menos 4x1 de s, y x2 podemos hacer un factor común y queda s más 4 en el factor común. El 1 que quedó acá sobrando lo pasamos al otro lado de la igualdad. Una vez teniendo esto, procedemos a eliminar alguna de las variables. Vamos a eliminar alguna de las variables. Por ejemplo, si queremos eliminar la variable x2, ¿qué podríamos hacer?
esta primera ecuación la podemos multiplicar por s cuadrado más 4 y la segunda la multiplicamos por 4, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá ya tienes un menos 4. Podríamos multiplicar de esta manera esas ecuaciones, de modo que, cómo queda todo el sistema? Multiplicando por estos valores y sumando. Nos quedará s cuadrado más 10 por s cuadrado más 4, esto por x1, ¿sí? Y acá nos queda menos 16 x1 y todo igualado a ¿qué? Todo igualado a s cuadrado más 4 menos 4, ¿cierto? Esta parte se va a eliminar, la parte de x2 se va a eliminar y solamente nos queda esto que está aquí escrito. Al otro lado de la igualdad solo nos quedará s cuadrado y en la parte izquierda de la igualdad tenemos que hacer esta cuenta. Tenemos acá s cuadrado más 10, s cuadrado más 4 menos 16, hacemos ahí un factor común x1 y esto quedará igual a s cuadrado. Ahora, ¿qué procede? Lo que procede aquí es hacer precisamente estas cuentas, resolver este producto y, bueno, volver a factorizar, ¿cierto? Volver a factorizar. ¿Cómo queda la solución de este producto? Acá nos quedará s a la 4, acá nos queda más 4s cuadrado más 10s cuadrado, nos queda más 14s cuadrado, 14s cuadrado, y bueno, nos queda 10 por 4, 40, 40 menos 16, queda entonces más 24, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar ese polinomio que queda allí. Esto que queda aquí se puede factorizar haciendo una sustitución, ¿cierto? Llamando s cuadrado a una función, una variable n. ¿Y cómo queda la factorización de ese polinomio? Vamos a ver las raíces de eso que está allí. Nos quedará 1, 14 y 24 los coeficientes. Las raíces son menos 2 y menos 12. Es decir, esto se puede factorizar como s cuadrado más 12 y s cuadrado más 2. Y bueno, ahora lo que hacemos es simplemente pasar a dividir este valor s cuadrado, hacer fracciones parciales y obtenemos la solución de x1. Vamos a revisar entonces cómo queda por acá en el test. A ver por aquí. Bueno, acá está ya este resultado. Observe, x1 es s cuadrado sobre s cuadrado más 2 por s cuadrado más 12. Se hacen las fracciones parciales. Se hacen por aquí las acomodaciones de las constantes y se obtiene la transformada inversa, que viene siendo la solución, bueno, la primera parte de la solución, ¿cierto? Ahí está. Ahora, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace es que se vuelve el sistema, acá este sistema, y ahora en lugar de eliminar x2, vamos a eliminar x1. La primera ecuación la podemos multiplicar por 4 y la segunda ecuación la podemos multiplicar por s cuadrado más 10. ¿Cierto? De esta manera se elimina esta parte que está acá, se hacen las cuentas para x2, nuevamente se hacen esos productos, se vuelve a factorizar y se obtiene que x sub 2 es s cuadrado más 6, bueno, sobre s cuadrado más 2 por s cuadrado más 12, se establecen las fracciones parciales y se obtiene la solución. Y acá finalmente, pues, resumido, estará la solución del sistema de ecuaciones diferenciales. A ver, si ustedes recuerdan cómo se resolvía un sistema de ecuaciones diferenciales, que este que tenemos acá se puede resolver precisamente con
con el operador diferencial, esos sistemas de ecuaciones diferenciales tenían tal vez algunas partes del procedimiento que podían hacer que eso se hiciera un poco más extenso. ¿Por qué? Porque nosotros resolvíamos el sistema, pero si ustedes lo recuerdan, nos quedaban de pronto unas constantes por allí. Tal vez por acá nos queda una constante C1, por acá una C2, por acá una C3, por acá una constante C4. Y esa sería la primera versión ¿de qué? Sería la primera versión de la solución. Pero para que fuera solución del sistema, teníamos que relacionar C1 con C2, con C3 y con C4. Y para eso necesitábamos la misma, bueno, alguna de las soluciones, sustituirla bueno, perdón, las dos soluciones, sustituirlas en una de las ecuaciones diferenciales del sistema y así poder relacionar las constantes. Pero aún así no acabábamos todavía, porque si tenía condiciones iniciales como lo tiene este, tenemos que resolver el PBI. Es decir, ¿qué tocaba hacer en esos casos? Lo que tocaba hacer en esos casos, supongamos que ya tenemos acá la relación entre C1, C2, C3, C4, que de hecho, como ustedes pueden ver acá, si este fuera C1 y este fuera C3, podemos ver que C3 es dos veces C1, ¿cierto? C3 es dos veces C1. Y podemos ver si este fuera un C2 y este fuera un C4, podemos ver que C2 es dos veces C4. ¿Qué debíamos hacer después de relacionar las variables? Resolver el PBI. Es decir, evaluar x sub 1 en 0 y ver qué nos daba. Derivar, ¿cierto? Hallar x1', evaluarla en 0, igualar a lo que nos daban allí en las condiciones iniciales, y lo propio para x sub 2. Y lo más probable es que de todo esto nos saliera un sistema de ecuaciones 2 por 2. Nos saliera un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 que ahora tendríamos que resolver para finalmente poder hallar los valores de C1, C2, C3 y C4. Entonces, si ustedes observan, hay bastantes cosas más que hacer. Sin embargo, acá utilizando la transformada de Laplace, no necesitamos preocuparnos por nada de eso. Precisamente acá en el proceso ya van incluidas las condiciones iniciales, ¿cierto? Las estamos utilizando. Una vez transformamos el sistema, y como pueden ver ustedes, al final, cuando calculamos transformadas inversas, obtenemos la solución del sistema tal cual. Bien, obtenemos esa solución del sistema. De hecho, es bastante práctico el uso de transformada de Laplace para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. No solamente por la practicidad que tiene, como en este caso, sino, por ejemplo, porque podemos involucrar funciones que tal vez de otra manera no podríamos. También es cierto que hay algunas funciones que a través de transformada de Laplace no podríamos tratar, como sí podemos tratarlos a través de la función operador diferencial, ¿cierto? Antes de involucrarnos un poco con el tema de las redes, eh, vamos a resolver un par de ejercicios de esto. Quiero que miremos otro ejercicio donde se resuelven algunas ecuaciones. A ver, ahorita nos involucramos con esto. A ver, por ejemplo, hagamos el problema 12. El problema 12 involucra funciones escalón unitario, ¿cierto? Entonces, a ver, quiero que trabajen con el problema 12, pero en serio quiero que trabajen, que intenten hacerlo.
Bueno, ahí está. Sin embargo, voy a dejar mejor el PDF porque creo que en el PDF se ve mejor. Y ahorita, a ver, vamos a dar unos minutos para que al menos empiecen a plantearlo y ya empezamos a resolverlo.
Bueno, listo, muchachos. ¿Ya pudieron resolverlo? A ver, vamos a trabajar con él. Primero que nada, vamos a transformar el sistema. Transformada de la primera derivada con respecto a t de x, es decir, x'. ¿Quién es? Esto será simplemente s, x de s, menos x de 0. ¿Igual a qué? A 4x de s, menos 2y de s, más 2 veces el escalón unitario evaluado en t menos 1. ¿Cuánto da esa transformada? ¿Cuánto da? 2 a la menos s es. Sí, señor. Era menos s. Ahora transformo la segunda ecuación. Esto es s, ys, menos y evaluado en 0. Acá tenemos 3 veces x de s, menos y de s, más e a la menos s. Vamos entonces ahora a agrupar en el extremo izquierdo de las igualdades lo que viene siendo x de s y y de s. En la primera ecuación tenemos x de s factor de quién. Bueno, aplicando las condiciones iniciales aquí, x evaluado en 0 es 0 y x y evaluado en 0 es un medio. ¿Cierto? Acá se puede ver mejor. Es un medio. Esto acá es un medio. Por lo tanto, bueno, en términos de x de s, ¿quién queda? Simplemente queda s menos 4. Y queda s menos 4. Y esto queda más 2 veces ys igual a 2 veces e a la menos s. De la segunda ecuación diferencial, ¿qué queda con x de s? Simplemente queda menos 3. ¿De acuerdo? Y con y de s, ¿quién queda? Vamos a escribir este mejor así. Con y de s, ¿quién queda en la segunda ecuación? Profe, una pregunta. ¿Sí? En la parte de arriba, cuando estamos en la transformada de la función escalón unitario, en arribita, en lo primerito, después del igual, o sea, cuando estamos viendo la transformada de escalón unitario, pues no sé si esté mal, ¿no? Yo, pero no es que supone que tiene que transformar como si fuese un uno ahí, o sea, sería Como si fuese qué, eh, perdón. un uno aquí, o sea, Ah, sería, sí, tienes razón. Ahí falta un sobre S, ¿no? sí, señor. Tienes razón. Espera, dejamos acá un espacio a esto. Acá queda 2 e a la menos S sobre S. Claro, se transforma un 1 por la función escalón unitaria. Muy bien. A ver, con respecto a y es en la segunda ecuación, ¿qué queda? Queda factor de s más 1. Acá vamos a escribirlo. 2e a la menos s sobre s. Acá tenemos e a la menos s sobre s más un medio. ¿Cierto? Que sobró este que está acá en rojo. Acá esto más un medio. Listo. Tenemos ahora el sistema de esta manera. Vamos a eliminar algunas de las variables primero, luego eliminamos la otra y trabajamos de esa forma. Eliminemos, por ejemplo, si eliminamos x de s. ¿Cómo podemos eliminar x de s? La primera ecuación la podríamos multiplicar por 3 y la segunda la podemos multiplicar por s menos 4. ¿De acuerdo? De esa manera eliminamos x de s y ¿qué nos va a quedar? Nos queda y de s factor de quién. Acá nos va a quedar de 6 más
S más 1, S menos 4, de esta forma. Al otro lado de la igualdad nos va a quedar 6 veces E a la menos S sobre S más E a la menos S sobre S más 1/2 por S menos 4. A ver. De esta manera nos queda y ese factor de quién. Acá tenemos S cuadrado menos 4S más S menos 3S y nos queda menos 4 más 6 queda más 2. ¿Sí? Vayan revisando las cuentas igual. Acá vamos a multiplicar esto simplemente. Nos va a quedar 6 E a la menos S sobre S. Multiplicando todo esto por S nos queda E a la menos S más 1/2 de S. 1/2 de S. Y multiplicando por menos 4 nos queda menos 4 E a la menos S sobre S menos 2. Bien. Esto que está multiplicando al y de S se puede factorizar como, a ver, este tiene raíz, coeficientes 1, menos 3 y 2. Las raíces son 2 y 1. Es decir, esto se puede factorizar. Y ese se puede quedar como S menos 2 por S menos 1. Y a ver, acá se pueden simplificar algunas cosas. 6 veces E a la menos S sobre S menos 4 veces eso mismo nos queda simplemente 2 veces E a la menos S sobre S. Acá nos queda E a la menos S más 1/2 de S menos 2. Lo que procede ahora es despejar y de S. Despejamos y de S y nos queda lo siguiente. A ver, vamos a dejarlo escrito así. 2 sobre S que multiplica a S menos 1, S menos 2. Esto por E a la menos S. Más 1 sobre S menos 1, S menos 2. S menos 2 acá por E a la menos S. Acá vamos a dejar el 1/2 afuera y simplemente nos quedará S sobre S menos 1, S menos 2 y ahora la constante. 2 veces S menos 1 sobre S menos 2. Vamos a resolver entonces estas fracciones parciales. Acá salen varias fracciones parciales. Por ejemplo, para resolver fracciones parciales yo les recomiendo, pueden usar Wolfram alfa. Si por ejemplo en el examen van a usar Wolfram alfa para tratar las fracciones parciales, eh, escriban ahí, bueno, al menos esta parte, deben conseguirla de manera manual y ya las fracciones parciales pues las pueden escribir directamente el resultado que les pueda ofrecer Wolfram alfa. Pero entonces escriban ahí usando tal programa, Simbolab o lo que quieran. ¿Bien? ¿Cómo se pueden calcular acá fracciones parciales? Acá tenemos que escribir esto. eh, Fracciones parciales. Tiene que escribirse así, si uno le cambia, ahorita vemos que si le cambio tal vez alguna letra, no lo escribe de esta manera, no lo entiende. A ver, si no estoy mal, acá tiene estos tres factores, S por S menos 1 por S menos 2. Por S menos 2. Algo que es bueno de lo que hace Wolfram es que él arroja o nos muestra
la entrada, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si de pronto esto que está aquí no coincide con lo que yo estoy tratando de resolver, pues algo quedó mal escrito. Y bueno, a ver, acá tenemos entonces lo siguiente. Vamos a ir escribiendo aquí. Nos quedan las fracciones menos 2 sobre s menos 1, 1 sobre s y 1 sobre s menos 2. Es decir, nos queda aquí. ys será igual a aquí. A ver, acá tal vez vamos a ir moviendo bastante la pantalla para poder... Vamos a ocupar esto un poco más. Listo. ys, ¿quién será? Las fracciones parciales de esto será entonces menos 2 sobre s menos 1, e a la menos s. Voy a ir multiplicando de una vez por el e a la menos s, más 1 sobre s, e a la menos s, más 1 sobre s menos 2, e a la menos s, e a la menos s. Ahora vamos a hacer las fracciones parciales del segundo término. A ver, esas fracciones parciales es simplemente quitándole el s, ¿no? Es 1 sobre s menos 1 por s menos 2. Ah, bueno, y acá 1. Acá nos arroja Wolfram ese resultado. Entonces vamos a escribir eso. Tenemos 1 sobre s menos 2. Voy a escribirlo en azul para ir distinguiendo las fracciones parciales. Por e a la menos s menos 1 sobre s menos 1, e a la menos s. Vamos ahora para las terceras fracciones parciales. Es básicamente esto mismo, solamente que en el numerador va s. Sí, ahorita multiplicamos por el 1/2, no importa, no hay problema allí. Ahí está esa entrada. Y observe, vamos a multiplicar por 1/2, que es este 1/2, ¿no? Este que aparece aquí. Ahora este vamos a escribirlo con amarillo. Vamos a ir multiplicando por 1/2 a ese resultado. Es decir, nos queda 1 sobre s menos 2, 1 sobre s menos 2, menos 1/2 de 1 sobre s menos 1. Y finalmente, bueno, estas mismas fracciones parciales, pero con un 2 en el numerador. Que se parece un poco a unas que ya habíamos calculado, pero ahí está. Vamos a escribir nuevamente este con blanco. Tengan en cuenta una cosa, acá tenemos menos 2 veces esto, ¿no? Es decir, va a cambiar el signo. Queda menos 2 sobre s menos 2 más 2 sobre s más 1. Y listo. Ahí ya tenemos entonces todas estas fracciones parciales. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a calcular transformadas inversas, ¿cierto? De esta manera, ¿quién es y de t? ¿Quién es y de t? Acá tenemos menos 2 veces e a la qué. E a la t, ¿cierto? Pero como tiene este término aquí, acá aparece una función escalón unitario evaluada en t menos 1. Por lo tanto, esto debe ir evaluado en t menos 1. Más 1 sobre s, la transformada inversa de 1 sobre s es simplemente 1 por la función escalón unitario evaluada en t menos 1. Más la transformada inversa de esto que está aquí. ¿Quién es? Es e a la menos 2, perdón, e a la 2t. E a la 2t. Va a quedar esto evaluado en t menos 1 por la función escalón unitario. Así. Esa es esa transformada inversa. Vamos a continuar con esta otra. Transformada inversa de 1 sobre s menos 2 e a la menos s.
A ver, acá hay algunos términos que cuando uno hace las fracciones parciales se pueden simplificar. Por ejemplo, este término que estaba acá con este término que estaba acá se pueden agrupar, queda dos veces esto, ¿cierto? Y tal vez incluso podría llegar a aparecer en alguna oportunidad más ese término. Bueno, no está allí, pero podría llegar a hacerlo. Entonces, si ustedes quieren, podrían agruparlo antes de transformarlo inversamente o igual cuando esté la transformada inversa hecha, se puede agrupar de todas formas. La transformada inversa de este término que empieza en azul, ¿quién es? Bueno, esto va a ser e a la 2t menos 1 por la función escalar unitaria evaluada en t menos 1. Segundo término azul, ¿quién es? Acá nos queda menos e a la t, también evaluada en t menos 1, por escalón unitario evaluada en t menos 1. La función 1 sobre s menos 2, su transformada inversa, ¿quién es? Acá será simplemente e a la 2t menos un medio de e a la t. Y acá lo mismo, ¿no? Observe, tengo este término, se podría agrupar con este. A ver, creo que aquí hay algo. Este debe ser un menos 1, ¿no? A ver, lo escribí mal. O acá sí lo escribí mal. Ahí está. Y este término se podría agrupar con este. Pero igual si no los agrupo, acá lo voy a poder agrupar al final. Es decir, acá tengo dos veces e a la 2t más dos veces e a la t. Así es este resultado. Observen este resultado que está aquí. Ahora podríamos agrupar los términos. Si no los agrupamos antes de transformarlos, podemos agruparlo acá, no pasa nada. Voy a buscar el término e a la t menos 1 por u de t menos 1, que de hecho, bueno, no aparece exactamente así, al menos no acá. Aquí está e a la t menos 1 por u de t menos 1, ¿cierto? Aquí está, voy a subrayarlo en azul. Queda menos una vez, y acá tengo menos dos veces este mismo término, queda entonces menos tres veces e a la t menos 1 por u de t menos 1. Ahora el término solamente u de t menos 1, ¿será que aparece en algún, solamente el término así tal cual? Así tal cual, no está. Entonces lo dejamos ahí quieto. U evaluado en t menos 1. Listo, este ya está. Ahora el término e a la 2t menos 1 por u de t menos 1. Acá tenemos dos que están seguidos. Se agrupa, queda esto dos veces y no aparece más ese término así, ¿no? Queda entonces más dos veces e a la 2 que multiplica t menos 1 por u evaluada en t menos 1. Y ahora estos otros términos. Tengo por acá un e a la 2t menos dos veces e a la 2t queda menos una vez menos e a la 2t. Esto está sumando este término con este otro. Y tengo un menos un medio de e a la t más 2 e a la t queda más 3 medios. Más 3 medios de e a la t. Y esta sería esa solución. Perdón, esta sería esa solución de dt. Sí, de todas formas, observen que está ahí un poco extensa, ¿no? Tengan en cuenta que de todas formas acá ya estamos usando todo lo que vienen siendo las condiciones iniciales. Si nosotros quisiéramos resolver este problema usando el método del operador diferencial, esa función escalón unitaria debemos escribirla en términos de funciones a tramos, ¿cierto? Una función a trozos. Y a partir de ella transformar, bueno, resolver el PBI para cada uno de los tramos. Eso va a ser realmente
algo bastante complicado. Observen que para que esto tenga bastante trabajo no es necesario que la ecuación diferencial sea de un orden bastante grande, ¿no? De hecho, estas son ecuaciones diferenciales donde las derivadas son de orden 1, apenas son de orden 1 y hay bastante trabajo que hacer. Bueno, ahora lo que queda, siguiendo más o menos el mismo proceso, es eliminar la variable y. Se eliminaría la variable y, nuevamente vuelve y se escribe todo esto, ¿cierto? Se despeja ahora x de s, se aplican esas fracciones parciales, se transforma inversamente, teniendo en cuenta los teoremas de traslación. Acá solamente está apareciendo el teorema de traslación en el eje t, pero también tener en cuenta que no es de descartar que puedan aparecer nuevamente ambos teoremas de traslación. A ver, para que tengamos esto acá presente, en Wolfram, para escribir fracciones parciales tiene que escribirse exactamente así. ¿Sí? Si por ejemplo, no sé, de pronto por acá se me fue una T adicional y yo escribo esto, él corrige. Cuando lo escribo de pronto así. Si de pronto acá además se me va una S al final, a veces él corrige, pero en otras ocasiones, como en esta, él no entiende lo que yo quise escribirle. ¿Sí? No entiende lo que quise escribir. De hecho, observe que no calcula nada. ¿Sí? Específicamente no calcula nada. Tenemos que mirar todo lo que nos calculó. Tenemos por acá la gráfica, formas alternativas. Acá están las fracciones parciales, pero es básicamente porque le estoy escribiendo algo que él no entiende. Él me ofrece toda la información que puede. La expansión en serie, esta es una serie de Taylor. Acá tenemos series de Laurent. Tenemos la derivada, la integral, valor máximo, límite cuando tiende a más o menos infinito, es decir, esos son asímtotas horizontales, representación en series de potencias. ¿Sí? Observen que él me arroja un montón de información porque no entiende lo que yo le estoy pidiendo. Tal vez lo que yo quiero lo puedo conseguir ahí en toda esa información que él me está ofreciendo, me ofrece el programa. Pero si no, lo mejor es escribirlo bien, ¿no? Entonces se escribe así, partial fractions. Se escribe de esa manera y así no tiene ningún inconveniente para calcular esas fracciones parciales. Y de hecho usted tampoco tiene problema con incluir directamente S como la variable. De hecho, cuando uno calcula algo de este estilo aquí, él, él dice la variable, asumiendo que S es la variable, ¿sí? Que S es la variable, entonces ahí está. Si de pronto en las cuentas, no sé, por alguna razón, usted de pronto acá escribió algo con S y algo con X. Veamos qué arroja Wolfram. De hecho, entiende que es una función de dos variables. Como tal, fracciones parciales no habrá mucho que hacer allí. Tal vez acá una forma alternativa, una forma diferente de escribirlo. Tenemos tal vez aquí unas curvas de nivel, una gráfica, una representación en 3D, pero no tuve las fracciones parciales. Sí, tal vez era lo que quería. Precisamente porque le está entendiendo que es una función de dos variables. Entonces, tener cuidado acá cómo se escribe. Acá tampoco escatimar con los paréntesis, porque, a ver, en algunos casos yo prefiero escribir con los paréntesis. ¿Por qué? Si ustedes observan acá, miren, tengo 2 dividido en este producto, pero si no pongo un paréntesis que encierre todo el denominador, mire cómo lo escribe. Lo escribe como 2 dividido en S-1 por S-2. Entonces, para eso,
recomendación, cada vez que vayan a escribir un cociente, pongan todo el cociente en un paréntesis y luego ahí escriban lo que quieran, ¿no? Cosas que tal vez, bueno, no sé, quiero escribir, bueno, pongamos acá un S-2, vamos a poner, por ejemplo, esto al cuadrado, recordar la notación de potencia, por ejemplo, un S más 1 y un S cuadrado menos 3, no sé, algo así. Bueno, vamos a poner así más 4. Lo mismo, en la parte de arriba ocurre exactamente lo mismo. Supongo que en la parte de arriba yo tengo S cuadrado más 2S más 1, por decir algo. Si yo escribo esto así, vamos a ver cómo lo interpreta Wolfram. Observe que él no está escribiendo el S cuadrado más 2S más 1, todo en el numerador. Por eso también es importante ver cómo Wolfram está tomando la entrada. ¿Cómo está tomando la entrada? Entonces, acá igual, numerador, todo en un mismo paréntesis. Y ahora él lo va a entender como yo quiero que lo entienda. ¿Sí? Y bueno, acá calculará esas fracciones parciales, esos resultados. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta cómo escribir ahí. Hay que escribir y sobre todo comparar con la entrada, ¿no? La entrada que está arrojando. Yo les aconsejo que, por ejemplo, los ejercicios de los talleres, bueno, este último taller traten de practicar usando tal vez Wolfram o si prefieren Symbolab, MATLAB. Realmente no importa, no hay problema y no me interesa qué programa utilicen para ayudarse con esas fracciones parciales, porque en problemas como este que tenemos aquí, si ustedes observan, aparecen varias fracciones parciales. Tengo que calcular una tipo de fracciones parciales. Bueno, esta y esta son la misma, ¿no? Solamente que cambia este va por 1, este por 2, pero tengo que calcular 3 diferentes fracciones parciales, ¿sí? En este problema. Entonces, bueno, Profe, sí, señor. ¿el parcial para cuándo es? Bueno, el examen, voy a hacer hoy la consulta. Hoy en la tarde les estaré escribiendo fechas de exámenes, porque pues no hemos recibido comunicación de cómo va a ser el procedimiento de los exámenes. Entonces, hoy en la tarde voy a hacer la consulta para ver cómo se organizará eso. Y pues tal vez hoy mismo en la tarde, si me dan respuesta inmediata, les informaré por el grupo de WhatsApp. Bien. Está listo, profe. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. La próxima clase vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios. Vamos a revisar un poco esta, esta parte de las redes, de los circuitos. Y sería todo por el curso. De esta manera terminamos ya el tema del último examen. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos reencontramos el día jueves. Espero en la tarde tenerles alguna razón con respecto a la fecha de exámenes. Y bueno, que estén muy bien, que tengan un buen día.